¿cuál usted cree que rotan más las pijamas? Entonces ella me decía, pues las de los niños las compran seguido y las, digamos que son casi que personalizadas. Entonces le dije, ah, bueno, haga ese ejercicio tanto con los papás como trate de mirar cómo interpreta, cómo hace lo de los niños. De pronto, pues no le van a dejar entrar a la casa a mirar cómo se comporta el niño, pero si tiene sobrinos, si tiene hijos, si tiene nietos, etcétera, mire cómo es ese momento de los niños para absorber información y también los papás cuando compran la pijama, qué es lo que buscan, ¿sí? Más allá del muñequito, que están buscando, que no se dañe el material, que no sea mugrable, que se pueda meter en la lavadora, ese tipo de cosas son claves. Entonces, eso es un ejercicio de prueba y error, de empezar a meterse y aclarar. Y ya para cerrar esta parte, pues esto es digamos que lo que resume esta frase es que si ustedes hacen preguntas elaboradas, inteligentes, muy puntuales, pues las respuestas las van a obtener y les va a servir para su proyecto. Pero si hacen preguntas muy triviales, muy obvias, casi que se contestan solas, pues lo mismo. Entonces, la idea es que hagan buenas preguntas. Y voy a partir un momentico acá, que voy a revisar una cosa si la tengo lista. Tan, 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 tan. Entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a hablar de ideación, ya después de que uno aclara problema, ya después de que uno aclara cliente, vamos a hablar de ideación. Y resulta que ¿por qué ideación? Porque aquí ya estamos llegando a esos minutos, a esos últimos 5 minutos que hablaba Albert Einstein. Ahí se me perdió esta. Entonces ya tenemos claro el problema, ya tenemos claro el usuario. Ahora sí podemos empezar a hablar de las soluciones. No antes. Por eso es tan importante que uno ese ejercicio de aclarar problema y usuario lo haga en las primeras etapas. Entonces aquí vamos a abordar ya ese tema de empezar a pensar en las soluciones. Pero entonces para empezar a pensar en las soluciones, hay otra cosa que normalmente pasa con el emprendedor o con los emprendedores, y es que se casan con la solución perfecta y con una solución perfecta nomás. Y lo que normalmente pasa, por ejemplo, en esos procesos de acompañamiento a emprendedores de 12 semanas que hacemos en apps.co, es que lo que entra por aquí como idea en ese proceso de maduración, de fogueo, de conocer el mercado y todo eso, cambia, muta, empieza a tener un montón de cambios y a veces casi que se descarta eso con lo que arrancó, precisamente por ese someterlo a fricciones y al rigor del mercado, y sale otra cosa. Entonces, a veces el emprendedor está tan casado con su idea perfecta que eso no deja que evolucione el tema. Y cuando arranca una idea por acá, entonces una sola y única idea, pues de nuevo, la probabilidad de que cambie es altísima, de que se mute. Entonces, sí, es como si yo le estuviera apostando todo solo a poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, en vez de eso, lo que dice este señor es que en vez de para tener una muy buena idea, lo mejor es tener muchas ideas. Y ahí empezamos a hablar de procesos de ideación. Entonces, nosotros no nos vamos a buscar la solución perfecta, ni la única solución, ni la única idea, sino vamos a tener muchas ideas. Ese es el ejercicio que viene después. Entonces vamos a hablar de procesos de ideación donde el resultado que se espera son múltiples ideas. ¿Y por qué múltiples ideas? Porque en la medida en que yo tenga más ideas, tengo más alternativas. Y eso lo que hace es incrementar las posibilidades de éxito. Mientras que si yo solo tengo una, pues no sirvió y se cayó. Acá voy a jugar con aumentar las probabilidades. Entonces, herramientas o recursos de ideación, estos son algunos. Entonces, mapas mentales, los croquis, los 6 sombreros de Bono o los 6 sombreros para pensar, que también se conocen así, Scamper, saturar y agrupar, lluvias de ideas, la pregunta detonante, ¿cómo podríamos? eh, Dinámicas como Word Café o conexiones forzadas. ¿Algunos de estos que ustedes hayan escuchado o conozcan?
¿Sí conocen alguno o han visto? Seis sombreros, Nancy. Oh, ¿tienes micrófono y que me cuentes? Pues, buenos días. Hola. Pues no, no sé si es como lo que yo una vez leí un libro, hablaba, digamos, lo enfocaba como en la administración, entonces decía que los seis sombreros, que eh, como las, no sé si lo entendí bien, como las seis caras que uno debe tener, el ponerse uno en el lugar del cliente, en ponerse uno en el lugar del comprador, en el colocarse como uno en esas diferentes opciones que hay para lograr entender bien y dar solución a algún problema que haya. Sí, es así. Gracias. Dale. Y Mariluz, ¿cómo es World Café? ¿Tienes micrófono, Mariluz, de pronto? Y dice Nini Joana, lluvia de ideas para comenzar a escribir un libro. Bien, pues vamos a ver algunos de ellos. Entonces, eh, sí, ahorita hablamos un poquito de Word Café. Entonces, este es uno. Esto se llama saturar y agrupar y se parece mucho a lo que les mostré en el mapa de empatía. Entonces, al principio, lo que hace uno es saturar el espacio con un montón de ideas. Allá en el mapa de empatía lo que hicimos fue saturarlo a partir de lo que cada uno desde su rol percibía que eran las diferentes dimensiones, lo que piensa, lo que ve, lo que se ve para mi usuario. Entonces aquí también están saturando el espacio a partir de esas observaciones. Entonces se agrupan. ¿Y después qué sigue? Dice, satura el espacio de trabajo que tengas con post-its llenos de temas y conceptos claves. Entonces esa lluvia de ideas inicialmente es como muy dispersa, muy amplia. Y después dice, para empezar a sintetizar la información, se debe organizar en grupos. Entonces ya ven aquí los grupos, aquí hay grupitos por cada uno. Y que estén relacionados. Busca uno que haya afinidades al interior de esas notas. El objetivo final, ¿cuál es? Sintetizar la información en temas interesantes y molerlos un poquito para desarrollar insights, desarrollar como hallazgos al interior. Este es otro conocidísimo, de pronto no lo conocí, no lo recordaban, pero creo que sí. Sí, Jane Castellanos escribió, es uno de los recursos para lluvias de ideas y se llama Scamper. Scamper es el uso del acrónimo y lo que hace uno es ir pasando por cada una de las letras y cada letra dice qué es lo que tiene que hacer. O sea, esa letra lo que dice es los diferentes cuestionamientos que uno tiene que hacer sobre ese producto o servicio. Entonces, digamos que en el primero hay unas preguntas claves asociadas a sustituir. Entonces, ¿cómo usted sustituiría el elemento clave de ese elemento de ese producto o servicio para hacerlo mucho más versátil? Entonces, vamos pasando por cada uno de esos elementos. Le permite a uno abordar esa situación desde diferentes perspectivas. Entonces, desde el sustituir, son diferentes acciones, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso para ese producto o servicio, eliminar y reordenar. Entonces, va uno pasando paso a paso por cada uno de esos temas. Eh, um, bueno, más o menos es así. El detalle ya, pues toca buscarlo. Esos son los seis sombreros que mencionaba ahorita Nancy. Y los seis sombreros es como un juego de roles. Entonces, en ese juego de roles yo tengo seis sombreros, seis colores. Y esos seis colores me van a decir o me van a dictar cómo yo debo comportarme para dar las ideas. O a que, digamos que esa manera de razonar me la va a dar ese color. Entonces, ¿por qué se busca esto? Porque precisamente lo que pretendemos es pensar de otra manera. Entonces, en la medida en que me digan qué rol voy a desempeñar y cómo debo pensar, entonces se busca que yo saque unas ideas que normalmente no saldrían. Para pensar de una manera típica. Entonces, los sombreros me van a decir el rojo, que yo debo darle prioridad a la intuición, a los sentimientos y a las emociones, ¿sí? Entonces, mi comportamiento y las ideas que yo exprese deben venir de que yo estoy comportándome dándole prioridad a esto. El negro, estoy actuando desde el juicio, desde la cautela, desde la lógica. El amarillo, no sé por qué, lógica positiva, muy positivo y enfocado a resultados.
El verde, si le doy prioridad a la creatividad, a las alternativas, a temas mucho más interesantes y que también estoy viendo los cambios como algo importante. Y el azul, si soy mucho más estratégico, mucho más de procesos, mucho más, digamos, con un enfoque organizacional y estoy viendo de una manera global el tema. Dice Mariluz, en el World Café tuve la oportunidad de hablar en un grupo donde la conversación comparten conocimiento en grupos de personas, discuten un tema en varias mesas y hay varios conceptos. Sí, más o menos es así. Se parten los grupos y este es el conocido, las lluvias de ideas. Pero entonces hay algo que en las lluvias de ideas, cuando a mí me tocó esto, que hace mucho tiempo lo utilicé cuando estaba en Telefónica, es que mmm, hay unas reglas para que esto se dé, para que se den buenos resultados. Y lo que normalmente, la analogía que yo hago acá es como cuando uno hace deporte. Si uno hace deporte esperando un resultado específico, pues tienen que darse ciertas condiciones, ¿sí? O para que el deporte cause el impacto que se espera, pues tienen que darse ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, tiene que ser preferiblemente en un espacio abierto, en un espacio que circule el aire. Yo, como persona que voy a hacer deporte, pues también tengo que cumplir unos requerimientos, o sea, no hacer deporte en ayunas o tampoco haber comido mucho, eh, haber calentado. Y mientras estoy haciendo el ejercicio, entonces la respiración es clave, los movimientos, si no está trotando, entonces pues eso también tiene digamos que debe cumplir ciertas reglas. En una lluvia de ideas es como lo mismo, porque hay un montón de cosas que deben cumplirse para que eso llegue a buen término. Entonces, la primer gran regla, que no está acá y es fundamental, es que en una lluvia de ideas, primero no la hace uno yo con yo. O sea, una lluvia de ideas de una sola persona, pues eso no tiene gracia. Y incluso yo diría que dos es muy poquito. Entonces, una lluvia de ideas tiene que ser algo muy nutrido. Tampoco una misa de sanación, pero sí algo en el que participen varias personas. Y lo otro clave de esas varias personas es que deben tener puntos de vista o experiencias diferentes. Entonces, alguien decía que en un grupo de 4 ingenieros sobran 3. Es más o menos así. En la medida en que yo pueda involucrar personas con perfiles diferentes, con conocimientos diferentes, con puntos de vista diferentes, la lluvia de ideas es mucho más enriquecedora. Si yo hago la lluvia de ideas con 3 personas del mismo perfil, pues casi que no voy a tener ideas diferentes, que es lo que uno busca acá. Entonces, lo primero es eso, armar grupos interesantes. Incluso en esos grupos es chévere que metan gente que no tiene nada que ver con el proyecto, porque a partir de ahí pueden llegar insumos interesantes. Lo otro, que es una regla clave, es que las lluvias de ideas inicialmente, pues uno lo que busca es un volumen. Y en ese volumen no hay jerarquías todavía de las ideas. Entonces, como no hay jerarquías, no tiene sentido que yo le dé más prioridad a la idea que dice un jefe versus la idea que dice un operativo o un operario. Entonces es fundamental que al interior de esos ejercicios no haya jerarquías. Todos somos iguales, dice el cuento. Entonces, como todos somos iguales, las ideas todos tienen el mismo nivel. Lo siguiente es que es un ejercicio que en algunos momentos, o dependiendo lo que estemos trabajando y la cantidad de personas que estén trabajando, tiende a volverse, digamos, como caótico, disperso, entonces como eso ocurre, debe existir o se sugiere que tenga un moderador. Y ese moderador va a hacer esto. Esos ejercicios son siempre limitados en el tiempo, porque aquí no se busca que sea la idea correcta. Aquí no salen cosas correctas, aquí sale un insumo, una gran cantidad de ideas. Entonces, como no es correcto, como no es blanco o negro, le vamos a dar un tiempo. Y ese tiempo tiene que coordinarse acá también en las intervenciones. Entonces, esas intervenciones tienen que ser muy puntuales, muy claras, muy concisas. Y ahorita al final vamos a conectar algo que se llama el elevator pitch, que tiene que ver con eso.
una conversación a la vez concreta y muy concisa. Y el foco tiene que mantenerse, pues porque siempre nosotros somos latinos y nos gusta hablar mucho y empezamos a hablar una cosa y terminamos hablando otra. Todas las ideas son apreciadas y bienvenidas. Y esta es la más importante de todas. Y es que en las lluvias de ideas son sumamente bienvenidas las ideas diferentes, las ideas atípicas, las ideas ridículas, las ideas, como quieran llamarles, las ideas que eventualmente pareciera que no cuadran ahí con nada. Entonces, esas ideas son súper importantes. Por eso tengo que incluir perfiles o personas que me puedan dar insumos de ideas extrañas. Las ideas no se pueden proteger. Entonces, ese cuento que normalmente escuchamos de no le cuento mi idea porque de pronto me la roban, pues eso es un cuento, eso es un mito. Entonces, como las ideas no se pueden proteger, voy a construir sobre ideas de otros y eso se puede. El objetivo acá es volumen, gran cantidad de ideas. Eh, como esto es un ejercicio que está buscando soluciones, está buscando nuevas ideas, nuevos caminos, entonces todo lo que entorpezca o no lleve a esos nuevos caminos está vetado. Entonces, esto está trillado y mandaba a recoger. Esos comportamientos del no se puede, eso ya se hizo, no sea bobo, no sea ridículo, ¿cómo se le ocurre? Eso acá no cabe, acá no se critican las ideas, ni de palabras, ni de gesto, ni de nada. Entonces, esos comportamientos están completamente vetados. Y también el lenguaje corporal de los participantes es vital. Entonces, los comportamientos, por ejemplo, que son muy frecuentes en nuestras oficinas, y es el computador encima de la mesa, entonces voy trabajando mientras le pongo cuidado a la reunión. Acá no. El celular, estar entrando, saliendo, chateando, etcétera, tampoco. Entonces, son reuniones cortas, una hora, hora y media en este ejercicio, pero full concentrados en esto. Y las ideas pueden llegar en cualquier formato, dibujado, escrito, actuado, origami, como que sea, las ideas como, o a punta de recortes de revistas, como sean, puede llegar las ideas. Entonces, esto, digamos, es gran parte de lo que se deja en este tema de lluvias de ideas. Cuando uno ya hace este ejercicio de lluvia de ideas, entonces tiene un volumen de ideas. Obtuvimos una gran cantidad de ideas. Uno lo mínimo que espera por participantes es mínimo 5 ideas y muy claras. Entonces, después de que se tiene ese banco de ideas, ahí sí dice uno, bueno, ¿con cuáles arranco? Entonces obtuve 100, 150 ideas. ¿Cómo arranco? Entonces vamos a arrancar este es un lienzo que les permite partir eso en 4 cuadrantes. Y esos 4 cuadrantes son 2 variables. Por un lado está la viabilidad y por otro lado está la deseabilidad. La viabilidad, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan fácil es llevar esa idea, hacerla concreta, casi que para mañana, con los recursos y las capacidades que tengo? Si la respuesta es sí, entonces es muy viable y la voy a dejar más hacia la derecha. Si la respuesta es no, entonces voy para la izquierda y es menos viable. Y el otro criterio es la deseabilidad. ¿Qué qué tanto le estoy solucionando yo ese problema al usuario con lo que estoy haciendo? ¿Sí? Y si le soluciona el 100% de ese problema al usuario y es un problema que le duele a él y que está dispuesto a pagar por que se lo solucionen, entonces lo voy a dejar más arriba. Si eventualmente no es tan deseable y él lo soluciona casi que con cosas de su casa, pues entonces no es deseable y no me va a pagar por eso y lo voy a dejar más abajo. Entonces, este cuadrante superior derecho es el que me va a dejar todos aquellos elementos, esas ideas que me cumplen con esos requerimientos. Son más viables desde el punto de vista de qué tan fácil es llevarlos a la práctica y de qué tan deseable es para mi usuario. Es decir, mi usuario lo necesita y está dispuesto a pagar y le soluciono yo ese dolor con eso que estoy haciendo. Acá van a quedar pues los que no cumplen esos dos, ni fácil, ni viable, ni deseable. Y estos dos los vamos a ver con lupa, los vamos a ver muy con detalle para saber si hay algo por rescatar y que se pueda pasar al primer cuadrante.
Entonces, este es, digamos, el cuadrante donde van a quedar. Ese banco de ideas sobre las cuales yo voy a empezar a hacer pruebas. Ahorita miramos cómo hacemos pruebas, que esa es la parte de prototipado. Entonces, aquí me hacían, la semana pasada me preguntaban que dijera un ejemplo de viabilidad. Y en apps.com normalmente hay un ejemplo que se presenta casi que cada vez que hay convocatorias. Y es hoy en día, pues las ideas de hacer aplicaciones pues son de todos los emprendedores. Entonces el emprendedor dice, yo quiero una aplicación que me haga tal cosa, una aplicación que me haga tal cosa. Entonces uno se encuentra un montón de equipos que dicen que quieren hacer aplicaciones para solucionar problemas. Pero entonces cuando les pregunta a uno, ¿y ustedes saben programar o saben hacer desarrollo de software? Entonces la respuesta es no. Entonces eso es un ejemplo de cuando no es viable. Si en el equipo existiera alguien que sí tiene esas capacidades o sabe programar, en una sentada puede hacer algún borrador o algo sencillo con lo que yo lo pueda probar, o sea que puede ser viable. Pero si no tengo ese recurso, tengo que buscarlo, tengo que contratar a alguien y en eso ya me voy a gastar no solamente tiempo, sino dinero, o sea, no es fácil. Entonces ahí es donde es menos viable. ¿Bien? Entonces este es un ejemplo de lo que es el link no sé. Entonces, si es claro hasta acá esta parte. Ah, el link de la asistencia. Están diciendo ahí. Entonces, ya llegamos a las ideas, tenemos un banco de ideas, las clasificamos, tenemos mucho, ya sabemos, digamos, con cuáles podemos arrancar a probar y entonces voy a hablarles de lo que es propuesta de valor y aquí empezamos a conectar un poquito todo este tema de ideas, de cómo las aterrizamos. Entonces, vamos a hablar de propuesta de valor. Y aquí yo quiero detenerme un momento y hacerles una pregunta clave y es, cuéntenme ustedes cuál es ese producto o servicio que ustedes regularmente utilizan, son fieles compradores de ese producto o servicio porque están convencidos de los beneficios que esto les entrega a ustedes. Y también es un producto o servicio que esa marca ya no la cambian o es muy difícil que la cambien precisamente porque están convencidos de los beneficios que les otorga a ustedes. Entonces cuéntenme rápidamente cuál es ese producto o servicio. Se me cayó algo y se me perdió. Entonces, ¿cuál es ese producto o servicio? ¿Cuál puede ser? No sé, una marca de tenis, si de pronto les gusta trotar, o una marca para una marca de productos para el cabello, eh, electrónicos. Entonces aquí escribe Mariluz. Ay, se me ocurrió esto. Mariluz escribe Rappi, Adidas. Me van a escribir por qué. ¿Por qué Rappi y Adidas? Jessica Alexandra me escribe Juan Valdés. ¿Por qué Juan Valdés, Jessica? ¿Por qué no Oma? Nancy Rodríguez escribe Coca-Cola. Les cuento que esa siempre sale. Coca-Cola siempre sale. Areli Torres dice Max Factor. Jane Castellanos escribe Nike y Colgate. Ahora, uno que me cuente y me defienda por qué. Rappi abrió posibilidades a varias empresas a realizar el servicio como intermediario. Ok. Head and Shoulders. ¿Por qué Head and Shoulders? Bretaña, dice Gerald Munevar. Nike, dice Jane, marca que utilizan los deportistas de alto rendimiento y eso quiere decir que está bajo estudios constantemente. Es colombiano y todos saben que el café colombiano es el mejor. Listos. Entonces, cuando ustedes empiezan a escribirme esos argumentos y el por qué no cambian esa marca, entonces ustedes me están diciendo cuáles son esos diferenciadores de ese producto o ese servicio que
los hace mejores sobre los de la competencia. Y esos diferenciadores o esas características son lo que constituyen la oferta de valor. Entonces, eso digamos, a eso voy. Dice, además apoya a los cultivadores y el Producto Interno. Ok, clarísimo, ¿por qué? Entonces, la propuesta de valor puede tener diferentes características. Entonces, puede estar centrada en precio. Normalmente no es uno de estos componentes, incluso aquí faltan muchos componentes, es un cuadro que alguna vez encontré. Pero si uno habla de ropa, por ejemplo, Arturo Calle, entonces Arturo Calle, a mí me gusta, pues precisamente porque el precio es asequible, es bueno, tiene buenos diseños, entonces hablemos aquí del diseño. Y también hablemos de, ¿qué más? Calidad. Bien. Y así van apareciendo cosas, características que lo hacen, defienden esa marca, hacen que es lo que caracteriza ese producto o servicio y lo hace mejor que el de la competencia. Y por ende, como que precisamente usted por eso toma esas decisiones. Cuando uno habla de propuesta de valor, desde el punto de vista de herramientas, esta es la herramienta que les va a permitir aclarar lo que es la propuesta de valor. Ustedes la encuentran en su cartilla, la encuentran en la página 23, si no estoy mal. Ok, Mariluz Salazar dice, pero Arturo Calle no toma en cuenta a las personas de talla XXXL. Pues digamos que no importa. De todas maneras, hay marcas que están posicionadas más así como en personas de tallas grandes. Entonces, no tienen que cubrir todas las dimensiones. Entonces, este lienzo les va a servir para aclarar la propuesta de valor. Entonces, acuérdense que venimos de ideas, ya venimos de las ideas y vamos a empezar a aclarar la propuesta de valor. Entonces, este lienzo tiene dos partes. Una parte de la derecha, que es la parte, se caracteriza porque es un círculo. En el centro está el cliente. Y ese círculo está partido en tres partes. Este amarillo se llaman las tareas por hacer. Este rojo se llaman los dolores y las frustraciones del cliente. Y este último, que es el verde, se llaman los beneficios o resultados esperados. Complementa lo que uno hace con el mapa de empatía. No digamos que todas estas herramientas son complementarias. Y el gran esfuerzo de este mapa debe hacerse sobre esta parte. ¿Sí? Ya van a entender por qué. En la parte izquierda tiene es un cuadrado, en el centro va la propuesta de valor o esa cajita con ese moño y tiene tres partes. El conjunto de productos y servicios o las características de los mismos, que es el amarillo, el 4. El quinto son los analgésicos o aliviadores de dolores y frustraciones. Y por último está el sexto, que se llaman los generadores de beneficios o resultados. Entonces voy a empezar cada uno y este es como el más denso. Entonces voy a concentrarme en ese para aclararles todas las dudas. Entonces con el permiso de ustedes los voy a silenciar. Entonces las tareas por hacer, que son el 1, describen qué es lo que el usuario está tratando de lograr en una circunstancia determinada. Y lo quiero subrayar acá, tratando de lograr en una circunstancia determinada. Y los trabajos por hacer ocurren antes, durante y después de lo que está tratando de lograr. Ahorita vamos a ver bien ese antes, durante y después. Y tienen varios sabores. Digamos que los trabajos por hacer pueden ser funcionales, pero también pueden ser emocionales, personales o sociales, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo que armé hace unos días y es, por ejemplo, eh, estoy recién casado, compramos un apartamento con mi esposa, vivimos en arriendo los primeros meses, pero ya no lo entregaron y es diciembre y quiero presentarles ese apartamento a mi familia. Entonces, nos entregaron el apartamento ya bonito y vamos a hacer esa reunión
incluso para mañana 8, después del día de velitas y festivo, y necesito poner un cuadro en la sala. Pues ella quiere poner un cuadro en la sala que se compró, pues porque ahí vamos a recibir a la familia y vamos a hacer una comida pequeñita pero rica. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de lograr esa pareja? Entonces, desde el punto de vista funcional, necesita poner un cuadro, ¿sí? El cuadro hay que ponerlo. Desde el punto de vista emocional, o digamos que aquí es más el social, emocional, pues quiere sentirse bien, quiere lo que siente uno cuando está estrenando algo y presentárselo a los demás como un apartamento. Entonces quiero sentirme bien, alegre, precisamente porque voy a conocer mi hogar. Y social, pues porque es un evento social, ¿sí? Entonces, vamos a poner ese cuadro. Entonces, vamos al antes, durante y después. Ese cuadro. Entonces, estoy recién pasado al conjunto o no me he pasado hasta ahora. Y bueno, empiezo a mirar. ¿Qué tengo que hacer antes, desde el antes, para poner el cuadro? Tengo que tener un taladro, tengo que tener unas brocas, tengo que tener unos chazos, una extensión, porque los cablecitos son así de chiquitos, una escalera eventualmente, un metro, etcétera. Entonces, ese es el antes, esa es la planación del antes. Durante, ¿qué tengo que hacer? Mantener el taladro, mantener el taladro, instalar la escalera, si es que es una escalera, que me tengan la escalera, medir, ¿sí? Taparme los oídos, si de pronto no tolero ese ruido del taladro, eh, leer las instrucciones, si es que no sé, etcétera. Y después tengo que limpiar, entregar todas las cosas y las pedí prestadas, devolver escalera, devolver metros, devolver todo. Y aquí empezamos a hablar entonces de los dolores. Los dolores describen cualquier cosa que aburre o moleste o preocupe al cliente antes, durante y después de intentar hacer ese trabajo. Entonces, el mismo hecho de tener que buscarlo o porque me demanda tiempo y de pronto no tengo el tiempo o no conozco a nadie a quien le empiezo a preguntar, eso puede generar mamera, pereza. Entonces, eso puede ser un dolor en el antes. Durante, el ruido, que eventualmente se me caiga la escalera, todo eso son cosas que pueden suceder. Entonces, y el después, dañé la pared, tener que resanarla otra vez, pintarla, llamar al maestro, ese tipo de cosas son dolores, aparecen ahí mapeados. Entonces, todos esos resultados indeseados u obstáculos que no dejan que yo pueda lograr ese cometido, o riesgos que corra, caerme en una escalera o cortarme con el taladro o dañar la pared, pues esos riesgos están ahí. Entonces, esos son los riesgos y ¿qué? Los dolores y las frustraciones. Y por la parte de arriba están los beneficios o resultados deseados. Entonces, estos describen qué es lo que el cliente está deseando, lo que él desea. Si usted le pregunta a alguien qué es lo que usted desea o cómo quiere que sea esa experiencia, pues que no le demande tanto, que no le demande, que no dañe la pared, que no haga ruido. Uno desearía que el taladro no hiciera ruido. Que no necesite romper la pared, que no necesite dañar la pintura, que se pueda mover de un lado a otro sin que quede marcado, por ejemplo, que a veces quedan marcados alrededor. Entonces, esos son los deseables. Y los deseables van desde lo que es lo básico hasta lo que puede ser inesperado pero deseado. Entonces, ¿qué es lo básico? Por ejemplo, un taladro, lo mínimo es que abra un hueco. Algo deseado sería que no hiciera tanto ruido, que fuera más liviano, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que uno empieza a identificar ahí. Después de que uno hace el ejercicio de la derecha, que es identificando el perfil del cliente, ahí sí va a la parte de la izquierda. Y en la parte de la izquierda aplica mucho todo el concepto de ideación. Vamos a hacer lluvias de ideas, sobre todo para cada una de estas dimensiones. Entonces, acá en la parte 5, vamos a hacer lluvias de ideas enfocadas en los analgésicos o los aliviadores de dolores. Cómo yo intento eliminarle o reducirle esas molestias que están apareciendo al otro lado. ¿Sí? Esas ideas de cómo yo quiero reducirle
o bajarle un poquito al nivel de esas molestias. Entonces, esto apunta con esto. En la parte de arriba tenemos los beneficios, los generadores de beneficios y resultados. Entonces, ¿cómo yo intento cumplirle esos resultados y beneficios que el cliente espera antes, durante y después, desde los básicos hasta los inesperados? Y aquí voy a describir cuáles son esos productos y servicios que hacen parte de mi solución, las características de los mismos. Ah, ya entendí lo que escribía Mariluz. Preguntar a la mujer dónde en realidad lo quiere para verlo al final. Ok, sí, todo eso es parte. Entonces, les voy a poner un ejemplo, les voy a cambiar el ejemplo porque este era el que tenía para los públicos más chiquitos. Pero a ustedes ya son, les sirve más otro ejemplo, entonces lo voy a abrir de una vez. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el ejemplo es el siguiente. Entonces la invitación es a que ustedes se remitan a esa época. ¿Quiénes están estudiando hoy en día, haciendo un posgrado o un pregrado? ¿O hace cuánto salieron de la universidad? Entonces la invitación es a que se remitan a sus épocas de estudiantes, en estudiantes universitarios, y van a ubicarse casi que desde cuando empezaron y van a recordar toda esa experiencia universitaria o técnica, no importa, puede ser cualquiera de las dos, y van a empezar a identificar estos tres elementos. Entonces van a identificar inicialmente cuáles son las tareas por hacer o cuáles fueron en su momento. Y miren la definición, la invitación es a que entiendan muy bien la definición. Es lo que el cliente está tratando de lograr en una circunstancia determinada. Y pueden ser sociales, pues los principales son los funcionales, pero también detrás están los sociales, los emocionales y los personales. Acto seguido, lo que van a hacer es identificar los dolores y las frustraciones. Entonces, lo que van a identificar es todas esas cosas que en ese proceso de educación, de ser estudiantes, aburría, molestaba o preocupaba mientras ustedes estaban tratando de cumplir con ese propósito. Y van a poner desde los indeseados, los obstáculos, pero también los riesgos. Los riesgos fue todo aquello que de pronto salió mal. Y por último, van a pensar en cuáles eran esos beneficios o resultados deseados. Incluso si son papás de un chico que va a llegar ahorita a la universidad, es perfecto el ejercicio para ustedes. Y van a describir cuáles son esos resultados o beneficios que esperan. ¿Sí? Ustedes quieren lograr algo, ¿qué es lo que esperan de eso que quieren lograr? Antes, durante y después de intentarlo lograr, y van desde los básicos hasta los inesperados. Entonces, ese mapa yo lo partí acá. Entonces, aquí están las primeras, las tareas por hacer. Aquí están los dolores o frustraciones, por eso la carita triste. Y abajo están los beneficios o los resultados deseados, por eso la carita feliz. Y yo partí esto en tres partes, el antes, el durante y el después. ¿Bien? Aquí hay mucho de lo que yo viví, así que la invitación es a que ustedes voten ideas y con eso complemento yo incluso el ejemplo. Entonces, cuando uno empieza una carrera universitaria, bien sea técnica o profesional, pues uno tiene sus expectativas y también la familia tiene unas expectativas ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere lograr? ¿Sí? ¿Qué está persiguiendo? Entonces, si uno se va a lo que espera como resultado final de todo esto, pues está esto. Uno espera ser un profesional competente, ¿sí? Adquirir unos buenos conocimientos, unas buenas herramientas que le van a servir a futuro para, pues, para desarrollarse profesionalmente.
desarrollarse personal y profesionalmente, desarrollar relaciones, si algo tiene diferente la educación presencial con la virtual es eso, las relaciones, el contacto social, obtener una formación integral, no solamente, digamos, buen, buen ingeniero, sino buen ciudadano, buen compañero, buen hijo, también temas de valores. Y por último, pues conseguir un buen empleo. Entonces, ¿cuáles ustedes creen que pueden identificar acá? Lo que están tratando de lograr en ese proyecto educativo. Entonces, ese es en el después, lo que ve uno a futuro. Después, durante. Entonces, lo que yo tengo que hacer o tratar de hacer para lograr ese objetivo, asistir a clase, cumplir horario, mantener un promedio, presentar exámenes, presentar tareas, presentar trabajos, etcétera. Requisito, libros, fotocopias, bueno, todo eso que nos ponen a comprar. Una matrícula que va a ser algo periódico, semestral. Un PC, un computador que necesito sí o sí hoy en día, para lo que sea. Un horario, organizarlo, de acuerdo, digamos, a lo que a los cupos que haya y todo lo que tengo que cumplir. Y algo más operativo, desplazarme hasta y desde la universidad. Entonces eso puede ser, si no llego a la universidad, pues no tengo cómo, entonces tengo que llegar allá. Tengo que desplazarme y después irme para la casa. En el antes, ¿qué tengo que hacer para empezar ese proceso? Evaluar programas, ¿sí? Si de pronto tengo varios candidatos, lo evalúo. Presentar un examen de admisión, una entrevista, comprar un formulario antes del examen, tomar un preuniversitario si eventualmente quedé corto en el ICFES o no alcancé a inscribirme, evaluar, comparar programas y gestionar un préstamo si de pronto no tengo todos los recursos disponibles para la matrícula. Eso en cuanto a tareas por hacer. Ahora en cuanto a dolores, estos son más visibles y aquí de nuevo la invitación es a que ustedes incluyan lo que perciban o lo que hayan vivido como dolores. Entonces, vean la definición. Eh, Describen todo aquello que aburre, moleste y preocupe al cliente al intentar hacer ese trabajo o lograr eso. Entonces, de los más conocidos, terminé de estudiar y no consigo trabajo, pues, desempleado. Entonces, 4, 3 años, lo que sea el tiempo de formación, y voy a buscar trabajo y no consigo trabajo. Está desempleado. O consigue trabajo, pero consigue trabajo en otra cosa que no tiene que ver con su carrera. Entonces, empezó a guerrearla y a meterse en temas que pues, precisamente lo que está buscando es generar ingresos, no tanto desarrollarse profesionalmente. O se ubicó, pero tiene un salario bajo, un salario muy por debajo de lo que esperaba. Entonces, esos son dolores, digamos que aquí son como riesgos, son resultados que no están mapeados. Eh, Salir con poca o baja experiencia profesional es un dolorcísimo, porque lo primero que le preguntan en las entrevistas es usted qué sabe hacer, usted qué experiencia tiene. Entonces, esa experiencia baja o nula es durísima. Y aquí empiezo a pegarle a temas financieros. Entonces, este dolor que es pagar el crédito educativo, porque, no, porque estoy desempleado, entonces, y si se dan cuenta, eso no solamente le va pegando a problemas operativos o funcionales, sino problemas emocionales. Me empiezo a bajonear y empiezo a creer que ese ejercicio o esa inversión en la educación como que se perdió. Autoestima también. Entonces, eso en cuanto al final del tubo. Durante, dolores durante, ¿sí? Libros costosos, puede ser un dolor, y si no los compro, pues me voy colgando. Desplazamientos largos en la ruta universidad-casa, entonces no dejan que yo llegue a tiempo, llego tarde a los exámenes, puede afectarme. Este es más conocido, mucha teoría versus poca práctica, entonces sí, muy buenos los conocimientos, pero como no sabe uno cómo aterrizarlos, cómo ponerlos en práctica o para qué me van a servir. Clases magistrales muy aburridas,
no poder desarrollar experiencia laboral mientras estoy estudiando, ¿sí? Porque estudio de día y pues no me da el horario para eso. Perder horarios, este va con este, perder horarios precisamente por perder espacios en los horarios porque no, mis desplazamientos son largos. Generar solo egresos porque no tengo experiencia y no puedo, y estudio de día, entonces no me da tiempo. Y mala infraestructura en la universidad, por ejemplo, que no tenga computadores o el internet sea un poquito limitado o lentejo en algunos espacios. Y por último, no, mentiras, me falta aquí el Dolores. Antes, un presupuesto limitado es un dolor altísimo en esto. Un ICFES bajito también porque le limita las entradas a las diferentes universidades. La confusión por las ofertas que las mismas universidades hacen porque no se ve en qué se diferencia un programa de otro. Una baja retroalimentación en los procesos de selección de estudiantes y un crédito rechazado también es un grandísimo dolor. Y por último, si uno va y mira cuáles son los ideales, como le llaman acá, los beneficios o resultados esperados, entonces uno esperaría que uno saliera y con un prestigio profesional casi que garantizado, ¿sí? Como un sello de calidad, y ese sello de calidad que de una vez casi que le diera las posibilidades de empleo. Entonces aquí empleo garantizado, esto conecta con esto. Excelentes relaciones profesionales, no solo ingenieros, sino un buen círculo social. Facilidades del pago de crédito, si es que estoy desempleado aún y no he podido generar ingresos, pero ahí el crédito entonces va siguiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo lidiar con la deuda teniendo en cuenta que aún no me he empleado? Posibilidades de autoempleo, entonces está bien, no hay trabajo, estamos en recesión, pero tengo herramientas para empezar a generar mis cosas, tengo un conocimientos para hacer freelance o empezar a dar pinitos. Una combinación de habilidades duras y blandas, ese sí es muy mío, que sea, cuando yo salí no sabía vender ni un tornillo y mi primer rol fue comercial totalmente. Entonces, esas habilidades son claves, pareciera que no, pero y esperaría uno que llegaran desde la universidad. Eh, una profesión con alta demanda y casi que hablar de que la educación salga gratuita dependiendo si uno pues tiene buen desempeño. Durante, trabajar más por proyectos, ¿sí? Más que tareas sueltas. Pocos libros o más baratos o sin libros. Poder desarrollar la experiencia profesional paralelo al desarrollo académico. Más mentores que profesores. Un mentor le aporta más a uno en la vida. Más flexibilidad en los horarios, ¿sí? Más flexibilidad en las notas, no solo las notas cuantitativas, sino también quali. Las pasantías mejor remuneradas y un aprendizaje mucho más personalizado. Y por último, conocimientos más prácticos y útiles. Y en esta última dimensión, que pudieron aplicar sin costo a los programas en las universidades, el ICFES, que no fuera el único filtro, el bachillerato también, ahorita van a entender por qué, y el estrato que no fuera una condición tan necesaria en estos casos. Entonces, ustedes van a decir, ¿y por qué tanta información acá? Les voy a poner un ejemplo, y ese ejemplo es de algo que ya ocurre y existe en el mundo, en Colombia hay algo parecido, y lo que, digamos que aquí el ejercicio es que ustedes, por eso les hacía esas preguntas de los dolores, de las tareas por hacer, porque uno percibe que hay algunas falencias que hoy en día se tienen en ese tema educativo. Precisamente el ejemplo que les voy a dar conecta directamente con lo que es ingeniería de software o ingeniería de sistemas. Pero es que el dolor no solamente lo tenemos en ese tipo de carreras. Entonces, ese tipo de soluciones que van a ver ahorita están apareciendo y están cogiendo mucha fuerza precisamente porque están, tienen muy en cuenta todo eso que normalmente se está volviendo como paisaje. Entonces les voy a compartir A42 y me van contando sobre el camino si ustedes han escuchado de 42 o de Hoverton, que es el modelo que existe en Colombia. Entonces ya les comparto lo que es Campus 42 y aquí ahorita hablamos y discutimos un ratico las impresiones que tienen sobre esto. ¿Listo?
Los alumnos no tienen clases magistrales y no se les supervisa. Lo único que deben hacer es resolver problemas. Más que problemas, proyectos. Ellos deciden hacer algo juntos y utilizan todos los recursos que encuentren para resolver este problema. Nuestro equipo pedagógico es el encargado de proponerles retos. Hay empresas que les proponen proyectos a los alumnos y en estos casos, algunos estudiantes reciben dinero a cambio. También tenemos muchos alumnos que son contratados por estas empresas durante su formación. Aquí en 42 aceptamos alumnos sin formación académica previa. En estos momentos, un 40% de los alumnos no se han graduado en el instituto. El objetivo principal de 42 era crear un puente, encontrar alumnos sin una formación académica y capacitarles para convertirse en desarrolladores creativos y desarrolladores colaborativos. Ese era el objetivo. Why did I choose 42? Because there's really not anything like it that I've seen elsewhere. It takes a really novel approach to computer science and programming, skills I wanted to acquire. I read about 42 in Wired magazine. It sounded really excellent. I really enjoy the emphasis on collaboration here with all the pair programming. I really enjoyed the concept of 42. I really like the idea of being able to teach ourselves how to program versus sitting in a lecture hall, especially getting help from people that you know or people that you don't necessarily know. If someone understands a concept a lot more than you do, and it's much more personalized than sitting in like a lecture hall with a one teacher, and if you miss something, you've missed it completely. Uno llega acá a la escuela a la hora que quieran, si llegan a mediodía no hay problema, pero tienes que entregar tus proyectos. Entonces de repente uno trabaja aquí 15 horas al día, no se da ni cuenta, pero no tienes esa obligación de asistir a clase porque si no quedas con retraso. Uno puede trabajar acá 24 horas si quiere. Recibimos unas 70.000 solicitudes cada año, de las que elegimos alrededor de 1.000. El año pasado fueron algo menos, depende del año. El proceso consta principalmente de 2 pasos. El primero es online. Hay que superar una serie de pruebas online que consisten en juegos. Podrías hacerlas aunque no supieras leer. No es más que un juego que nos sirve para asegurarnos de que tu cerebro funciona correctamente. De ahí seleccionamos a los 3.000 mejores que se desplazan hasta la escuela para lo que llamamos la piscina. Básicamente, pasan 4 semanas en la escuela. Es como un campamento de entrenamiento. Se enfrentan a un montón de desafíos todos los días. Deben saber organizarse el tiempo, porque están las 24 horas del día, 7 días a la semana durante 4 semanas. Deben trabajar en equipos, pero nosotros no intervenimos, son ellos quienes gestionan los equipos. Deben organizarse ellos solos, y es algo dinámico, van cambiando sus roles dentro del equipo. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a high one to hold. 'Cause you don't even know. Casi todos los alumnos, después de un año, consiguen un contrato en una empresa, alrededor del 80%. No hay exámenes ni un programa, pero pueden suspender un proyecto si intentan hacer algo y al final no lo logran. Casi siempre lo dejarán y empezarán otra cosa. No les damos ni un título ni un diploma, porque no estamos de acuerdo con lo que implican los títulos. Nuestro objetivo no es hacer que todos los alumnos salgan iguales. Cada alumno es diferente. En Francia, un título significa tú eres capaz de hacer esto. La manera en la que se aprende informática viene de una costumbre humana. La informática está mucho más próxima al arte que a la ciencia. Y yo creo que un gran error que cometen casi todas las universidades es que intentan enseñar informática como si fuera una ciencia. Bueno, entonces aquí la invitación es a preguntarles si lo conocían, cuáles son las impresiones que les dejó, si entendieron más o menos el ejercicio de por qué empecé tratando de identificar los dolores, los trabajos por hacer y los beneficios que uno espera. Entonces, quisiera que me contaran. Ok, Angie dice, no lo conocía. ¿Qué impresiones les genera? ¿Cómo los deja? ¿Qué es lo que más les llama la atención?
Si alguien quiere activar el micrófono, perfecto. ¿Alguien que esté por acá en esa línea, que de pronto conecte con temas de programación o desarrollo de software? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Entonces, el ejercicio, ¿cómo es? Ah, bueno, aquí escribe Angie. Jane Castellanos dice, solo vi jóvenes. Sí, 358-41. dale, ¿quién quiere hablar? Dice aquí Gloria, estupendo, cada quien aprende a una velocidad diferente y se encuentran en la vida que se puede hacer la misma cosa de diferentes maneras. Dice Gloria, dice Angie, me parece genial, Angie Morales, es una forma de educar muy innovadora y, y así se esfuerzan mucho más porque todo depende de lo que cada uno haga. Jonathan Sánchez dice, interesante. Y Mariluz Salazar, en Carlos Slim hay varios cursos de programación o marketing digital, otros estudios certifica, pero algunas empresas pasan de largo porque buscan titulados con estudios de ingeniería y tengan experiencia. Y Diana Urquijo dice, interesante ya que todos tenemos diferentes puntos de aprendizaje. Pues esto es una de esas cosas que están pasando hoy en día. Entonces, por eso quería compartirles ese video. Les voy a dejar el video ahí sobre el chat. Y pues digamos que es precisamente como para abrirle la cabeza en cuanto a que esas cosas están pasando y están parándole bolas a esos dolores que se nos volvieron paisaje. Cuando ustedes se acuerdan que cuando llegó Uber, o Uber nació precisamente por un montón de falencias que tenían los servicios de taxi, no solo acá, sino en todo el mundo. Y cuando llegó Uber, empezaron a pararle bolas a un montón de falencias que tenía esto y que nadie las afrontaba. Entonces, aquí en este tema de educación es lo mismo. Están pasando cosas desde hace mucho tiempo y se volvieron paisaje. Entonces, están apareciendo modelos interesantes. Entonces, este es el mismo mapa. Yo lo puse en este escenario, pero aquí ustedes lo ven así como en el lienzo original. Entonces van a desarrollar los dolores, los trabajos por hacer, los dolores y los beneficios, resultados esperados. Muy bien hechecito, muy claro, teniendo en cuenta quién está aquí en el centro. Y eso les va a dar un montón de información. Acuérdense que esto complementa el mapa de empatía. Luego, lo que viene es priorizar. Van a tomar todos esos elementos y los van a priorizar. Entonces, los trabajos los van a dejar desde los más importantes, que son los de arriba, hasta los menos relevantes, que son los de abajo. Y se van a concentrar en los de arriba inicialmente. Los dolores se van a concentrar en los más extremos, que son los de arriba, y los moderados los van a dejar abajo. Se van a concentrar acá arriba. Y por último, la relevancia de las ganancias los van a dejar así, entre más arriba, los más esenciales, y las de abajo, las que son chéveres, pero no tan esenciales. Porque le están generando una actualización. Ya digamos que para poder validar más el detalle, para saber qué proceso se puede tramitar. Después de que hacen este ejercicio, entonces ahí sí van a venir a este punto, a la parte izquierda del mapa, y van a hacer su ejercicio de ideación teniendo en cuenta lo que encontraron acá. ¿Sí? Entonces tienen todo el insumo de la derecha y con ese insumo van a botar las ideas. Y acá van a botar las ideas
que le van a conectar con esos dolores que aparecen acá. Entonces miren lo que apareció acá, que pues es parte de lo que encuentran en este modelo. Aprendizaje basado en proyectos. Fomentar el trabajo en equipos. Uno en la universidad hace trabajos en grupo, pero eso nunca, eso no está ni cerca de ser un trabajo en equipo. Una jornada 7x24. No requiere conocimientos previos. No hay titulación, por eso ponía lo del bachillerato. Trabajar mientras estudia y proyectos reales. Y en la parte de arriba, ¿cómo yo conecto esto que está acá con esto? Entonces, empleo garantizado, eso es un ideal, pero lo están haciendo. No tiene notas, esto sí rompe el molde, no tiene profesores, uno no se imagina una entidad educativa sin profesores, no la percibe así nomás. No hay clases, habilidades duras y blandas, no solamente programadores, sino también trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento estratégico, aprender a su propio ritmo, gratuito y una comunidad. Y en sí, pues Campus 42 es un campus 7x24, no necesita libros, sin profesores y gratuito. Entonces ustedes tienen su lienzo, su mapa, y van a hacer el ejercicio. Acuérdense que hagan este ejercicio teniendo en cuenta lo que dijo Albert Einstein. De 60 minutos van a destinar 55 en esto y 5 acá. El desgaste tienen que hacerlo principalmente entendiendo al usuario. Y ya vamos llegando a la parte final, casi, que es los prototipos. Entonces, ustedes tienen un montón de información, una gran cantidad de ideas, conectando con unos problemas que tienen los usuarios. ¿Cómo yo valido esas ideas? Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de prototipado. Y un prototipo es una manifestación de una idea en un formato tangible, mucho más real, mucho más accionable, que lo que va a permitir es comunicarle esa idea al usuario con el único objetivo de poderla mejorar en el tiempo, ¿sí? Si yo no pongo esa idea o ese prototipo en manos de mi usuario para que lo foguee, no estoy haciendo nada. El objetivo del prototipo principal es que yo pueda a través de ese mecanismo foguear esas ideas que tengo. Si no lo fogueo, pues no estoy haciendo nada. Entonces, estamos acá, ahora los supuestos son acá. Esto se supone que lo tenemos más chequeado, la parte de la derecha, ya aclaramos más el cliente. Y ahora tenemos las hipótesis en las ideas. O sea, cuáles de esas ideas, de ese banco que sacamos hace un rato, vamos a cuadrar bien, van a ser viables. Entonces vamos a diseñar experimentos a través de prototipados y esos prototipos me van a permitir evaluar esa situación, evaluar si al usuario le sirve, tener unos hallazgos, una retroalimentación y con esos hallazgos y retroalimentación ir al principio de esas hipótesis y decir, esta sirvió, esta no sirvió, esta la descarto, esta la mejoro y de esa manera vuelvo y arranco y hago el mismo ciclo. Y así voy a estar siempre dando ese ciclo. ¿Cómo debo abordar el proceso de prototipado? Entonces, esto es una curva que les permite aclarar muy bien eso. Entonces, entre más a la izquierda estemos, quiere decir que el proyecto está más en etapa temprana, más biche, ¿sí? Entre más hacia la derecha, está más maduro, está mucho más concreto. Aquí le llaman etapa avanzada. Entonces, si estoy en etapa temprana, quiere decir que yo aún estoy muy bisoño, aún estoy muy novato. Tengo un altísimo nivel de incertidumbre. El proyecto aún le falta mucha información. Como el nivel de incertidumbre es altísimo, no tiene sentido que yo los ejercicios de prototipado les invierta tiempo y plata, pues mucha. Y esa es la curva verde. Entonces la curva va primero muy abajo, porque yo lo que busco es que en temas de esfuerzo no requiera esfuerzo. Entonces voy a hacer ejercicios baratos, puntuales, gratuitos, casi que muy recursivos. Entonces
Mapas de empatía, entrevistas, todo eso de interacción, si quieren encuestas también. Acuérdense que encuestas no sustituyen las entrevistas. Si son prototipos mucho más tangibles, un mapita, un mapa de usuario, una maqueta muy puntual, eso lo puedo hacer desde que no requiera ni tiempo ni esfuerzo, ¿sí? Lo que me va a permitir hacer muchos ejercicios de esos, muchos experimentos, es aprender, es este ciclo. Voy a hacer ese ciclo varias veces, ¿sí? Y como ese ciclo lo voy a hacer varias veces, el aprendizaje va a llegar y el nivel de incertidumbre lo voy reduciendo. Entonces, como voy a hacer varios ejercicios de esos para aprender, para entender más el mercado, al cliente, al usuario, etcétera, entonces ya tengo más claridad de lo que hago, tengo más claro cuál es el problema del cliente, es mucho más claro el segmento y reduzco la incertidumbre. Como ya reduzco la incertidumbre, estamos hablando que los prototipos pueden ser de fidelidad media, los primeros eran de fidelidad baja. ¿Y fidelidad media qué quiere decir? Que ya requieren un poquito más de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer algo en una impresora 3D, eso ya requiere algo. Hacer unas maquetas, ahorita miramos de cuáles, unas maquetas en software. Entonces, si estamos hablando de aplicaciones, si estamos hablando de servicios y necesito hacer un blueprint, entonces, bueno, ya tengo mucho más claro lo que quiero hacer y con un blueprint puedo hacerlo. La idea es que, de nuevo, aquí se hagan varios ejercicios, van a seguir haciendo ese mismo ciclo, aprendiendo, 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 para ir conociendo y digamos que dejando mucho más claro el terreno hasta que se sientan mucho más cómodos con que tienen claro el problema, conocen muy bien al cliente, también conocen a la competencia, que está haciendo la competencia. Ya cuando están así, pues ahí ya da menos susto y hay menos riesgo de que si le meten tiempo, plática a los desarrollos, pues que se pierdan. Entonces aquí, cuando ya tenemos un nivel de incertidumbre mucho más manejable, mucho más pequeño, entonces así podemos hablar de las maquetas. Para los que de pronto programan, a estas alturas ya se pueden empezar a programar, no antes. Videos o animaciones, videos animados, videos incluso que requieran un poquito más de producción, un render, un prototipo digital. Entonces, ¿de qué manera prototipar? Hay muchas maneras de prototipar. Digamos que eso también, ahí se mide qué tan recursivo es el equipo. Y es clave que el equipo sea muy recursivo. Entonces, uno puede empezar a prototipar a punta de bosquejos, diagramas, construcciones mecánicas, todo lo que hace uno a través de internet, de redes sociales, los perfiles en redes sociales, páginas web, landing page, todas son maneras de prototipar. Los gráficos, los juegos de roles son claves, sobre todo cuando estamos hablando de experiencias, por ejemplo, experiencias de venta, de servicios más de persona a persona, videos, infografías, entre otros. Entonces, esta es una manera sencilla de prototipar, es como de las principales, y es desarrollar una historieta. Entonces, una historieta como esta, la utilizan sobre todo mucho los publicistas, los que están por esa línea gráfica, utilizan mucho este tema para comunicar. Una historieta les permite partir la historia en etapas claves. Entonces van a contar cómo fue ese producto, no, cómo fue el problema, cómo es la situación desde que aparece el problema y también cómo llegan ustedes con esa idea o la solución, con la propuesta de valor y cómo es el resultado final. Entonces lo cuentan de una manera muy gráfica en unos 8 o 9 pasos. Powtoon, no sé si lo conocen, es la evolución de la historieta, es un software para crear historietas. Entonces uno lo que define es el tiempo, en cuánto tiempo quiero contar la historieta, entonces 2 minutos o 3 minutos. Y en esos 3 minutos voy acomodando los iconos o unos personajes y el ambiente dependiendo de lo que yo quiera contar. Y lo que hacen es una película. Esto tiene que ir, pues la idea es que esto sea muy gráfico, ¿no? Se tiene la posibilidad de meterle textos, pero la idea es que sean pocos. Diferentes maneras de prototipar, por ejemplo, si hablamos de que son prototipos físicos, yo puedo recurrir a lo que tenga, cartón. Normalmente cuando hacemos estos ejercicios lo que uno dice es lo que tenga a la mano. Incluso mire qué elementos para reciclar tiene, botellas, PET, tapas,
cartones de huevos, todo lo que sirva, sirve para prototipar. Digitales, ahorita vamos a ver un ejemplo. Y estos son de servicios, Entonces aquí los invito, estos son un ejemplo de prototipos físicos. Entonces la invitación es a que hay dos prototipos ahí, ¿sí? Entonces el de la izquierda que se llama Kangaroo Coop y el siguiente se llama E1. Entonces quiero que me cuenten qué creen que es esto y qué problemática está resolviendo. Y lo mismo este. ¿Qué creen que es y qué problemática está resolviendo? ¿Listo? Entonces ahí tienen 20 segundos para pensar y para que me digan qué creen que es cada uno. Dice, cada uno tiene su capacidad de aprender. Ana Bayona dice, el de la izquierda puede ser silicona y ayuda a darle estabilidad al vaso. Ok, si es un portavasos. ¿Y el de la derecha? Entonces, el de la izquierda, lo mejor de este proyecto fue la emprendedora, que era una niña de 9 años. Y lo que hizo fue, ella vivía con su abuelo y el abuelo empezó a padecer Parkinson. Y una persona con Parkinson, pues si de pronto ustedes no saben, pues le da como una tembladera en las manos. Entonces, a raíz de esa tembladera, pues ya no podía mantener muy bien en las manos los vasos y los dejaba caer o derramaba los líquidos. Entonces ella empezó a probar maneras de reducir ese problema. Y una de esos pilotos que hizo esas pruebas fue con silicona, así empezar a darle forma como a una base. Bien. Entonces, este es el primero, se llama Kangaroo Coop. Y el siguiente se llama E1. Y E1, si de pronto no lo perciben, no es un protector de pantalla, es un reloj para ciegos. Y ese reloj, lo más interesante de ese ejercicio que hizo el emprendedor fue precisamente entender el ejercicio de empatizar con el cliente. Cuando él empezó a interactuar con toda esta comunidad invidente, identificó que había una gran frustración alrededor de los relojes que ellos tenían, porque eran relojes que cumplían la función, o sea, daban la hora, pero eran feos. Entonces, esos relojes no, digamos que no se sentían ellos cómodos cuando, por ejemplo, tenían una cena, un grado, etcétera, un evento mucho más formal y debían vestirse pues de una manera mucho más formal porque no tenían ese elemento para lucir. Entonces había una necesidad a gritos de productos mucho más bonitos, mucho más con componente de diseño, y en este caso hablemos del reloj. Entonces, él empezó a hacer esos ejercicios de cómo le damos la vuelta a ese reloj que hoy en día existe y volverlo mucho más fashion, mucho más bonito y hacerlo más presentable. Entonces, estos son los dos productos que hoy en día existen en el mercado. Entonces, esto se llama el Kangaroo Coop. Y estas son las diferentes versiones de lo que son las copas que ella desarrolló. Entonces hay de todos los materiales, de todos los colores. Y además detrás de esto hay una fundación bien bonita que trabaja sobre ese tema del Parkinson. Y esto se llama E1. Y si ustedes lo ven, es un reloj bien bonito que cumple con esa función. Páginas de aterrizaje. Entonces, si estamos hablando desde lo que se puede hacer en Internet, esto es muy sencillo de hacer. Hoy en día para hacer páginas, pues uno puede hacer gratuitas, así como las páginas normales. Una página de aterrizaje es una página en la que aterrizan esos clientes potenciales que estuvieron interesados en hacer algo, que encontraron un enlace y les llamó la atención.
Entonces, ese enlace con una información básica que les está ofreciendo un producto o servicio, entonces uno accesa ahí y ¡pum! Va a dar a una página de estas. ¿Qué acciones busco yo con una página de aterrizaje? Entonces, lo primero, obtener datos de contacto. Acuérdense que aquí eso arranca por como el tubo ese que va bajando, el embudo de conversión. Entonces, en la parte de arriba tenemos esos que están interesados. Entonces, ¿cómo llevo esos interesados a que me den cierta información básica para seguirlos gestionando y seguir aprendiendo de ellos? Entonces, datos de contacto son clave. Y como no es fácil que me dejen datos de contacto porque sí, sino que tengo que buscar un mecanismo de intercambio. Entonces, ese mecanismo de intercambio que va a ser o un brochure, o un artículo, o una presentación, etcétera, lo que yo busco es precisamente que esos usuarios interactúen con ese contenido y a cambio de eso me dejen los datos. Y es clave para ejercicios de preventa y de venta. Un blog es un buen recurso y no sé si aquí hay personas que tengan blog, por ejemplo. Si tienen un blog, me cuentan cuál es y qué hacen o qué temática trabajan. Y un blog es perfecto, sobre todo cuando yo trabajo en temas que es clave informar y educar. Entonces, temas que, por ejemplo, si estamos hablando de alimentación saludable para niños, ahorita lo que ha pasado es que también se han subido de peso porque se la pasaron mucho tiempo sentados y la actividad bajó un montón. Entonces, como en vacaciones, que normalmente es que uno se sube de peso, empezamos a llevarlos a que se alimenten mejor desde la casa, entonces puede ser una temática para un blog. De carambola, quien escribe se puede empezar a visibilizar y a posicionar como un conocedor de un tema específico. Entonces, también pueden hacerlo. Y por último, todos estos contenidos, no solo los blogs, sino los anteriores, pues todos se pueden distribuir por redes sociales muy fácil. Infografías también. Entonces, Canva es la herramienta bandera hoy en día para hacer esto. No sé si la conocen. Canva, pues, la utiliza uno si de pronto están haciendo cosas en Facebook o en redes sociales. Canva es la herramienta reina para eso. Entonces, es útil para contenidos visuales, contenidos muy ligeros. Sirve para construir una narrativa. Geniali también, gracias Mariluz. Y pues clave de estas herramientas es que vayan mucho a lo visual, que no se pongan a escribir porque las cosas así como visuales, como muy gráficas, son más sencillas, más digeribles que los textos. Aquí escribe Luz Aida Aguilera que aprendiendo a conocer Canva, sí, de una. Y esta es la manera como uno tiene que aproximarse a esos prototipos digitales. Entonces, si lo de ustedes es que ya es claro que es una aplicación móvil y si tienen cómo, porque aquí lo importante es también que tengan ese recurso cerca, bien sea porque ustedes saben programar o porque alguien de su equipo lo hace. Entonces, lo principal es arrancar por acá. Arranquen con maquetas, algo muy sencillo, ¿sí? No se vayan de una a programar, eso ya está mandado a recoger. ¿Por qué tienen que arrancar por acá? Porque es que ustedes tienen que empezar a entender ese el usuario, o sea, es que eso no es para ustedes, eso es para solucionarle la vida a otro. Y ya hay muchas herramientas de las que pueden aprender. Entonces, hoy en día tratar de inventarse los flujos de las aplicaciones, casi que eso no se hace. Hay aplicaciones que son reinas y que son muchos referentes de cómo las cosas deben hacerse. Entonces, si ustedes han usado Uber o han usado, no sé, Netflix, uno con 4 clics llega a lo que está buscando. Esos son ejemplos sencillos de usabilidad. No tienen que ser 15 clics, no tienen que ser harto, no tienen que meter nada. No, la información está ahí sencilla. Entonces, revisen lo que hoy en día existe, miren qué copian, qué elementos pueden transpolar. Hagan ejercicios muy a nivel macro, que son los primeros. Hagan muchas pruebas, de manera que vayan aprendiendo mucho más, mucho más. Bocetos, en esta etapa todo es barato y rápido. Y después sí pasan acá. Entonces aquí ya van a hablar de herramientas mucho más puntuales. Herramientas tipo Balsamic, Marvel App, InVision, FairBuilder, Using Mind y otras más que hay para prototipar. Entonces aquí les sirven.
Aquí van a evaluar más interacciones, muchas más específicas, flujos un poquito más puntuales. Y después de que hagan varias pruebas por acá y que vayan aprendiendo también de esta parte barata, ahí sí se van a desgastar y van a pasar acá. Pero no que de una lleguen acá, porque es que eso es lo que a veces pasa. Le meten plata, tiempo, recursos y se dan cuenta que están inventándose la rueda. Entonces, la idea no es esa. Y esto es ya más para evaluar detalles, por eso tiene que ser más bonito, más visual, mucho más elaborado, más funcional. Y si estamos hablando de servicios, que es otro cuento, entonces en servicios también se puede prototipar. Entonces, una manera de prototipar en servicios son los juegos de rol. Entonces, un juego de rol, pues es un juego en donde es una dinámica en donde yo me meto en una profesión o en un rol de otra persona precisamente para verlo desde esa perspectiva. Entonces, aquí como en este ejemplo, esta chica se está haciendo pasar por paciente. Y desde ese rol de paciente va a empezar a identificar un montón de cosas que precisamente es parte de lo que tiene que definir en ese ejercicio de validación. Entonces, ¿qué es lo que va a validar? ¿Sí? Entonces, va a validar la puesta a punto, va a validar los procesos, va a validar la comunicación, va a validar la interacción entre las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a validar desde ahí? Entonces, eh, normalmente puede que haya más de un rol. Entonces, ¿qué roles son los que va a identificar ahí? Entonces, es clave hacer eso, empezar a bajar la información. Y lo otro es que en estos ejercicios, entre más reales, mucho mejor. Entonces, apalánquense de hacer avisos, todo muy emborrador, muy recursivos, nada de meterle tiempo ni dinero a esto, sino unas gorras, unas camisetas, unos accesorios que permiten hacer que el ejercicio sea muy real. Entonces, principios del prototipado rápido, ya para cerrar esta parte y pasamos a la última. Lo primero, este es el centro de ustedes. Todo gira en torno a esto. Entiéndalo bien. El ejemplo del reloj es un ejemplo sencillo de esto, de una necesidad emocional. La funcional ya la tenían, el reloj ya existía, pero es que era un reloj que no cumplía con las expectativas que ellos tenían, sobre todo en momentos que querían lucir mucho mejor vestidos. Esto es un ejercicio de hacer más que de pensar. Pensar poquito y hacer muchos. Entonces, no se queden pensando en la prueba perfecta. Ese es un gran mensaje, no se queden pensando en la prueba perfecta. Incluso hagan muchas pruebas imperfectas, hagan muchas, pero háganlas. Definan bien qué es lo que quieren aprender o validar. No necesitan tenerlo todo para falsearlo. Digamos, no necesitan tenerlo todo para hacer ver que funcione. A eso se le refiere falsearlo. Entonces, falsearlo es, acá hay un ejemplo sencillo y es que aquí hay unos triciclos en los conjuntos de acá que nacieron en la cuarentena y son triciclos que venden pan. Entonces, entraron a cubrir esa necesidad en los momentos de cuarentena que fue que no podíamos salir. Entonces, la panadería vino a las casas y se quedaron ahí. Entonces, de las cosas que les he preguntado a ellos es, ¿y la panadería física existe? Digo, no, no existe. No es una panadería física. Incluso las primeras pruebas las hicieron con pan que no era de ellos. Entonces, no tienen que tener una panadería para hacer ver que lo que tienen es una venta de pan. Entonces, eso es falsearlo. Prototipen lo que necesitan. No hagan prototipos muy grandes. No se enamoren. Eso también es un tema de mentalidad. La idea acá es que vayan con la cabeza pensando que no es que no se vayan a equivocar, sino que se van a equivocar y toca es buscar que se equivoquen rápido y se equivoquen barato. Fruana, Mercado de Plaza, Corabasto a la casa. Exacto. El primer prototipo no va a resultar bueno, eso es claro. Y este es el de siempre, pero es el principal. No le inviertan ni tiempo ni dinero a esos prototipos, a los primeros. Y por último, llegamos a este concepto que se llama el elevator pitch. Entonces yo quisiera que me cuenten si para ustedes es claro qué es un elevator pitch.
Entonces cuéntenme si sí o no, dependiendo de cuántos sí o cuántos no. Pongo un video o el otro. Entonces, ¿sí han escuchado? Alejandra me dice no. Entonces, Mariluz tampoco. Olga tampoco. Listo, entonces ya van como 4 nos. Entonces voy a ponerles un video cortico, muy pedagógico, de lo que es el elevator pitch. Y ya con ese video pasamos a la parte final para ir cerrando. Entonces, ya les comparto. Denme un segundo. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. ¿Sí es más claro ahora sí el concepto? Sí. Listo, entonces un elevator pitch es pues una presentación corta, es una presentación que tiene muchos usos, contundente. ¿Por qué es importante y por qué cerramos con este tema? Porque en los procesos de apps.co, pues los equipos tienen que presentar en este formato. Entonces, presentan para aplicar, presentan los avances en las semanas que tienen los acompañamientos en diferentes momentos. Y al final también lo presentan. Entonces, este es un formato que es universal hoy en día. En todos estos procesos de acompañamiento de emprendedores, no solamente los de apps.co, sino también los que tienen entidades como SENA, como por ejemplo las cámaras de comercio a nivel país, Impulsa,
también aceleradoras. Entonces, hoy en día esto es como un estándar. Y tiene muchos usos, entonces puede ser para aplicar a un proceso, buscar acompañamiento, buscar proveedores, buscar unas primeras ventas también bajo este formato, aliados, entre otros. Entonces hay muchos usos. Y normalmente es un formato corto. Puede ser 5 o 2 minutos, eso dependiendo. Y las estructuras, un elevator pitch, pues dependiendo también el tiempo, pues va a incluir algunos elementos. Entonces, esto es como un esqueleto general de los ítems que debería tener un elevator pitch. El principal, el primero, no el principal, sino el primero, es el gancho. Normalmente cuando hay un elevator pitch no se presenta una sola persona, sino son de tanda por ahí una de 10, 15 personas. Entonces, en esos elevator pitch, como es un tiempo tan corto y son tantos, la idea es enganchar apenas entra uno. Entonces, hay que tener ese rompehielo de cómo yo conecto con mi audiencia y cómo genero esa primera impresión. Lo siguiente es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema que estoy resolviendo? ¿Por qué es un problema interesante? Porque desde el punto de vista de negocio hay que resolver el problema y hay una oportunidad. Entonces, las estadísticas, todos los argumentos que me lleven a aclarar el problema, pues digamos que tengo que exponerlos ahí. El segmento de clientes, entonces, ¿quién tiene el problema? De nuevo, muy claro quiénes son los clientes, dónde están, características, cualitativas, capacidad de pago. Si estamos hablando de negocio, pues tiene que tener una capacidad de pago. Si estamos hablando de que es un tema de aplicaciones, entonces, de nuevo, ¿qué temas de adopción de tecnologías tiene? Características generales, comportamientos. La solución, entonces, ahí sí, la idea de ustedes, o si ya está más avanzada la solución, lo que han desarrollado, entonces, ¿qué características tiene? ¿Qué tiene de mejor respecto a lo que ya existe hoy en día en el mercado? La propuesta de valor, entonces, ¿por qué se diferencia respecto a lo que hoy en día hay? ¿Cómo funciona? Entonces, si ya hemos hecho pruebas y ya hemos avanzado en el prototipado, ¿cómo es ese paso a paso y cómo estoy resolviéndole la situación al problema y también lo que se ha logrado a partir de eso? La oportunidad del mercado, entonces aquí ya hablamos es de plata. Entonces estamos hablando de que, de nuevo, es un problema interesante resolver, pero estamos hablando de cuánto se espera o cuánta plata se está moviendo alrededor de eso, de ese entorno, de ese problema a hoy. Y qué jugadores hay y qué oportunidades hay en términos de números, ¿sí? Entonces, ¿y qué tanto está creciendo esa oportunidad? Entonces crece de la mano con la adopción de las tecnologías, crece porque es una ola que viene de otros países, ¿sí? Entonces, la competencia debo tener claro con quién compito. Ese cuento de que soy único en el mercado, eso no se lo cree nadie. Si hay, ¿cómo era que decían? Si no hay competencia, entonces porque no hay mercado, es lo que dicen. Entonces tiene que existir alguien que esté haciendo directa o indirectamente algo para resolver ese problema, si es que es un problema que causa mucho dolor y que es necesario resolverlo. Este punto es muy importante, que es la atracción, y la atracción lo que refleja es qué tan recursivo ha sido el equipo en conocer el mercado y en entenderlo, e incluso en obtener insumos que les sirvan, para decir, oiga, aquí sí hay cosas interesantes, puede haber un negocio chévere. Entonces, todo ese mensaje que llega del mercado, primeras ventas, pruebas, validaciones, retroalimentación, eso es lo que se le denomina tracción. Entonces, es clave también mostrarlo ahí, que no solamente se quede en la buena idea, sino que refleje qué tan dinámico ha sido el equipo. Esta es la parte más importante y es el equipo de trabajo. Y es la más importante, ¿por qué? Porque en etapa temprana, pues cualquiera puede tener una buena idea, pero ¿quién lleva a la realidad esa idea? Pues es el equipo. Los equipos que están bien constituidos, que se conocen, que tienen experiencias combinadas, que han probado cosas antes, que tienen incluso perfiles diferentes, que se complementan, son esos equipos ganadores. Entonces, aquí es importantísimo mostrar por qué son ese equipo perfecto. Hacer equipo no es fácil, es
Creo que es lo más difícil de acá. Entonces, si hacen un equipo interesante o lo conformaron ya, es bueno visibilizarlo. Y por último, el cierre, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando acompañamiento, está buscando inversión, está buscando asesoría, está buscando que le dejen probar su producto en algún entorno. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Y ya unas recomendaciones generales para ir cerrando. En cuanto a cuando tengan o se les presente esa oportunidad de hacer un elevator pitch, entonces para que las apunten y se las memoricen. La primera es que revisen muy bien a quién le van a presentar, hacer la presentación. Entre más detallado, mejor. Si pueden identificar incluso el perfil de la persona que es, que estudió, experiencia, les va a dar más indicios de por dónde abordar la presentación. La actitud en esto es todo. Entonces, en los equipos normalmente lo que se sugiere es que pase el más vendedor. Entonces, por eso es bien importante que esa combinación de perfiles en el equipo se dé. Por eso les decía que en un equipo de 4 ingenieros sobran 3. Normalmente los ingenieros, dependiendo en qué área estemos, somos al principio como difíciles para vender. Entonces, la actitud es todo, debe ir quien mejor venda. En eso, en el equipo debe haber alguien que siempre sea muy dado a negocios, a abrir espacios, a conectar, a las relaciones. Entonces, que transmita energía, entusiasmo y las ganas que tiene de resolver ese problema. El lenguaje aquí debe ser plano, no asuman que quien está al frente les entiende todo lo que dicen. Entonces tienen que ser muy claros, casi que hablándole a niños. Cero tecnicismos, traten de no hablar a punta de acrónimos, no asuman que el que está al frente les entiende. Como les van a dar un tiempo específico, 3, 2 minutos, 4 minutos, entonces uno no llega a ese tiempo ni a cubrir todos los contenidos en la primera. Entonces tiene que practicar muchas veces, dominar muy bien los tiempos, dominar los contenidos, las cifras claras, con mucha argumentación, corroborar los tiempos, grábense ustedes con el celular, que los vean otros amigos, que les den retroalimentación. Si el proyecto conecta con algo de ustedes, como una historia personal o de familia, apalánquenlo por ahí. Digamos que eso porque engancha mucho más la historia que el tema suelto. Entonces conecten eso y cuenten una historia personal y apalanquen el discurso por ahí. Ojo con la parte no verbal, y aquí me refiero específicamente a las muletillas. Las muletillas aparecen cuando uno menos lo espera, y sobre todo aparecen cuando o está el auditorio lleno o me ponen un micrófono en la mano o N cosas. Entonces hay que cuidar eso porque surgen y pueden entorpecer y distraer en la presentación. Y por último, si van a utilizar diapositivas o algún elemento audiovisual para apalancar la presentación, entonces lo que van a hacer es, primero no van a memorizar. Esto es de charladito y cumpliendo los requerimientos y los tiempos que dan, pero charladito. Apalancándose en las diapositivas, utilicen el mínimo número de diapositivas. Entonces, si son 3 minutos, no tiene sentido que estén pensando en 20 diapositivas, o sea, tienen que ser un poquito más coherentes, además que se la van a pasar ahí todo el tiempo. Entonces, más o menos, si son 3 minutos, piensen en el formato pechacucha, 20 segundos por diapositiva, no, 30 segundos por diapositiva. Anímense ustedes y no las diapositivas. Entonces, no se desgasten mucho animándola ni metiéndole formatos como el Prezi o en el PowerPoint que sale por acá y entra por acá. No, vayan mucho más a que el centro de la presentación es el emprendedor y pues ahí es donde van a estar los ojos de todo el mundo. Y la presentación es un apoyo, no es el centro de la presentación. Y ya, esa es como la capacitación del día de hoy. No sé si tienen preguntas. Ya ustedes con la participación de hoy, pues tienen este certificado, les va a llegar por correo, les va a llegar con el enlace para que puedan ver o revisar el video si de pronto se perdieron en alguna parte. Y no era más. Y invitarlos a que comuniquen esto a través de sus puntos de contacto, a través de redes sociales, si les gusta utilizar Instagram, Facebook, etcétera, que visibilicen el taller que fue lo que hicimos hoy. Si les sirvió, pues también que incluyan qué fue lo que les sirvió.
Y no era más invitarlos a compartir la pantalla ya para cerrar la sesión. Me pregunta Maribel Ramírez que hay que diligenciar asistencia. No, pues nosotros ya desde apps.co, con todo lo que diligenciaron ustedes en la plataforma y eso, pues ya con eso cumplieron. Entonces, invitarlos a prender la pantalla un momentico, tomamos una foto y no es más. Y agradecerles por la participación. No sé si quedaron dudas o si les fue útil toda la información. Como yo les decía, los iba a bombardear con información y se llevaron con un montón de prácticas y de buenas herramientas para sus proyectos. Entonces, listo. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que tengan buen día de Muchísimas velitas. gracias. Vale, entonces que la pasen muy rico ahí con sus familias. Gracias, profe. Feliz día. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Vale, chao, que estén bien. Jairo, nos vemos más tarde. Gracias. Que tenga. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Muchísimas gracias.